Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien y ven la presentación? Hola, buenas tardes. Sí, se ve bien. Bueno. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. El trabajo práctico número 1, ¿no lo corrigió todavía? Están subidas las notas, ya están corregidos. Espero entre mañana a más tardar ya van a estar todas las notas subidas, ¿sí? Subí unas pocas notas, pero no de todos los grupos. Ya terminé de corregir todos. Ok, gracias. Nada, vamos. Espero terminar de subir todas las notas, como les dije, a más tardar mañana. ¿Sí? Mañana, bien tarde, digamos, estaré terminando de subirles todas las notas al campus a todos los grupos. ¿Sí? Así que corregidos ya están todos, me está faltando más subir la nota. Bueno, vamos a empezar, como saben, hoy sería la última clase, ¿sí?, de la materia, así que bueno, la idea es lo que nos quede al final de la clase, aprovechar si alguno tiene dudas, consultas y demás respecto al segundo trabajo práctico, ya que estaría, digamos, venciendo la entrega dentro de una semanita, ¿sí? Así que sería la última semana que tienen para realizar el trabajo práctico. Otra de las cuestiones, hoy abre la última evaluación de la parte estadística y esta noche, no ahora a las 4 de la tarde, sino esta noche, yo vuelvo a abrir todas las evaluaciones, las 5 anteriores por una semana, ¿sí? Eso más que nada, bueno, se los indico para aquellos alumnos que por alguna razón se les pasó a hacer una, se olvidaron o estaban enfermos, cualquier cuestión. Aquellos que todavía no hicieron alguna de las 5 evaluaciones anteriores van a poder hacerlo a partir de este lunes, ¿sí? De esta noche. Lo abro esta noche y van a quedar abiertas todas las 6 evaluaciones, digamos, van a estar abiertas a partir de esta noche. La nueva que abre hoy, la sexta, y las otras 5, ¿sí? Eso más que nada comuníquenle, yo más allá de todo voy a poner, hay algún grupo que por ahí se abre el micrófono y escucho como una interferencia en alguna de las aulas, ¿sí? Fíjense porque creo que hay algún grupo que o a lo mejor intenta hablarme y lo único que escucho es una interferencia. Pero bueno, como les dije, más allá de que hoy abre la sexta evaluación, esta noche se abren las 5 anteriores. Aquellos que ya la hicieron y están conformes con su nota y demás, no hace falta para nada que la hagan, ¿sí? Pero hay diferentes personas que me dijeron, bueno, que o algunas semanas estuvieron enfermos, o se les pasó a hacerlas, se olvidaron hacerlas y demás. Bueno, por eso se abren las 5 evaluaciones anteriores. Con esto ya terminamos con las evaluaciones online, ¿sí? Profe. Sí. De acá de San Francisco, le hago una consulta. A mí me parece que en la cuarta evaluación, yo la hice una vez, el primer intento me fue mal. Y el segundo intento me quedé con un 69%. ¿La tengo que volver a hacer? No, para nada. Con un 69%, no. Con un 69% tu evaluación ya está aprobada. Ah, bueno. Estamos, gracias. Acuérdense que 60% para arriba la evaluación ya está aprobada, ¿sí? 60, 61% la evaluación ya está aprobada. Así que eso no la tienen que volver a hacer. Profesor, una consulta. Sí. La última evaluación dice que hay una sola posibilidad de realizarla, ¿está bien o...? Es así es. Sí. Se va complicando la cosa, no iba a ser tan fácil. Sí, la última evaluación tiene una sola chance para hacerla. Sí, así es. No sé si se fijaron la anterior cómo era, todo, ninguno se fijó.
La anterior evaluación eran dos posibilidades, la evaluación Eran dos 5. posibilidades, pero la nota que quedaba era el promedio de las dos. Exacto. Por eso le preguntaba si la última iba a ser así. No, porque vieron que se venía, las anteriores evaluaciones, cuando tenían dos opciones, la nota que quedaba registrada en el sistema era la mayor, ¿sí? La idea era, bueno, probaron unas cuantas veces con eso, ahora la anterior era, la nota que queda registrada en el sistema en la quinta evaluación, era el promedio de las dos, ¿sí? Y ahora en esta última hay una única posibilidad de hacerla, ¿sí? De todas maneras les recuerdo, Gracias. ¿sí? Revisen la situación en que cada uno tiene las anteriores, digamos, porque ustedes ven las calificaciones obtenidas. Por eso no las abro hasta esta noche, la evaluación 1 a las 5, porque una vez que están abiertas no pueden ver las notas, ¿sí? Cuando están abiertas ustedes no pueden ver su nota. Por eso les digo primero, antes de volver a hacerlas y demás, de la 1 a las 5, si tienen alguna duda, primero fíjense, tómense hasta la medianoche de hoy para fijarse qué nota obtuvieron, ¿sí? Porque como les dije, una vez que yo las abro, hasta que no están cerradas, no pueden ver la nota. Por eso se los comento ahora en clase, se van a volver a abrir las evaluaciones de la 1 a las 5, pero las voy a abrir a la medianoche, ¿sí? Recién a la medianoche voy a abrir de la 1 a las 5. Para que cada uno, antes de decidir si la hace o no, vea la nota que obtuvo, ¿sí? Si hace falta que la haga, muchos se ponen a hacerla y por ahí no hace falta que la haga, ya la tienen aprobada, ya la tienen con un buen puntaje y demás. Como les digo, más que nada lo abro teniendo en cuenta gente que me ha comentado la semana en que se abría alguna de las evaluaciones, estuvo enferma, no lo pudo hacer, o estuvo con licencia en el trabajo y donde accede a computadoras en el trabajo. Entonces, bueno, lo hacemos de esta forma para que todos tengan la chance, aquellos que no pudieron hacer la evaluación, de volver a hacerla, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a las partes formales, digamos. Vamos a empezar con los contenidos de la última clase. Hoy vamos a dar lo último que sería en contenido teórico, que yo lo publiqué antes porque les dije a muchos, a lo mejor para el trabajo práctico les podía servir, que era más que nada saber si uno está trabajando con una muestra, que muchos van a trabajar con datos que no son de la población completa, sino de la muestra. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra según un nivel de confianza que uno quiere tener sobre los datos? Vamos a ver, digamos, cómo se trabaja. Y la fórmula, yo les voy a dar directamente la fórmula, no tiene sentido que les dé todos los pasos que se usan para deducir esa fórmula. Digamos, es distinta si uno trabaja con una población conocida, que sabe el tamaño de la población, por eso hablamos de población finita, y también cómo es esta fórmula cuando uno ni siquiera conoce exactamente el tamaño de la población, ¿sí? Entonces, la fórmula de cuál debería ser el tamaño de mi muestra para una población infinita. Vamos a hacer un par de ejercicios con respecto a esto para saber el tamaño de la muestra, ¿sí? Con población, digamos, en cierto caso finita, conociendo el tamaño de la población, y con población infinita. Vamos a ver algunos tipos de gráficos estadísticos, porque a muchos les había interesado por ahí la parte de hacer gráficos estadísticos, diferentes tipos de gráficos que se pueden utilizar para los datos, digamos, estadísticos, algunos ejemplos estadísticos, ¿sí? Y bueno, y a lo último, más que nada, un balance general de la materia, en el cual yo por ahí lo que le digo es que los quiero escuchar un poquitito más a ustedes que escucharme a mí, ¿sí? A mí me escucharon parte de este cuatrimestre, así que para que me digan más o menos qué les sirvió, qué no les sirvió, cuáles fueron las dificultades de la materia. Respecto a esto, siempre les comento, yo abro una encuesta en la materia, que después en el trajín de hacer el trabajo práctico y hacer evaluaciones y demás nadie me las contesta, pero bueno, me gustaría que todos contesten, más que nada porque me sirve para cuando tengo que evaluar yo cuáles son los contenidos, si les sirven o no les sirven los contenidos que estamos dando en clase, qué consideran que les fue más útil y demás, la dificultad o no que han tenido para realizar las evaluaciones,
Eso más que nada yo lo veo a partir de las encuestas. En este cuatrimestre, alumnos activos. Activos significa que hayan presentado trabajo práctico, que hayan hecho las evaluaciones online y demás. Estoy cerca de los 80 alumnos, ¿sí? Digamos, viendo las presentaciones de los trabajos y los que entran al aula y demás, estoy cercano entre los 80, algunos que empezaron y que, digamos, no sé si dejaron, porque al principio estuvieron activos y después no los vi más activos en el aula. Activos para mí significa que entran, que hacen las evaluaciones o que participan en los foros. Bueno, si yo de esos 80 y algo que tengo, la encuesta me la responden únicamente 10, obviamente para mí no es significativo esa respuesta, ¿sí? No sé, no me sirve demasiado para poder organizar cuando tengo que volver a dictar la materia y demás. Por eso les pido, no los puedo obligar, pero les pido la participación, digamos, cuando se abre la encuesta. No es una evaluación, sino que es una encuesta donde yo necesito por ahí que me contesten para poder armar cada vez mejor, o por lo menos atendiendo las inquietudes de ustedes, los contenidos de la materia. Y respecto a esto también trata lo que yo les decía, el balance general que quiero que veamos hoy al final. Bueno, primer contenido teórico de hoy, como les decía por ahí, último contenido teórico de la materia, ¿sí? Cuando tenemos que trabajar con una muestra de datos, muchas veces es imposible por la cantidad de datos, porque no se pueden recolectar y demás, trabajar con la población completa, ¿sí? Y muchas veces uno tiene que trabajar con un conjunto de datos, ¿sí? Y habíamos hablado de diferentes tipos de muestras. Habíamos hablado de muestras estratificadas, en las cuales algunas características de la población se repetían en la muestra en igual proporción, ¿sí? Nosotros decíamos, por ejemplo, si quiero hacer una encuesta a estudiantes de ingeniería de nuestra facultad, bueno, en esa muestra repetir las proporciones que tengo entre hombres y mujeres, entre alumnos de cada una de las ingenierías, y hablábamos de una muestra estratificada, ¿sí? También hablábamos que una muestra se puede armar totalmente al azar, ¿sí? E intentar que fuera lo más representativa posible. Ahí habíamos hablado de los diferentes tipos de muestras, pero la idea es que hoy veamos cuál sería el tamaño que debería tener nuestra muestra para que, en cierta forma, cuando uno quiere hacer estadística inferencial, ¿qué significa esto? Los resultados trasladarlos a la población completa, bueno, uno saber con qué tasa de confianza está haciendo esa inferencia, ese traslado de los datos a la población completa, ¿sí? Por eso les decía, bueno, que el tamaño de la muestra es importante, es fundamental en cualquier estudio que se haga, en cualquier estudio estadístico, ¿sí? Normalmente lo que nosotros queremos es, en cierta forma, recabar información acerca de una variable en esa muestra. Entonces vamos a trabajar sobre alguna hipótesis sobre la muestra. El tamaño va a dar, en cierta manera, la respuesta para la pregunta que nosotros nos estamos haciendo, la hipótesis sobre la que estemos trabajando, y bueno, que ese tamaño responda a ciertos umbrales de confianza, le vamos a llamar, o grados de confianza, es fundamental para poder saber que los resultados se pueden trasladar a la población completa. Hay una fórmula que nos dice el tamaño de la muestra, ¿sí? Cuando estamos hablando de una variable en estudio que es cuantitativa, yo les decía, normalmente trabajamos con variables en estudio cuantificables, ¿sí? Y cuando sabemos el tamaño, cuando no sabemos el tamaño de la población, yo les decía, muchas veces uno no conoce el tamaño de la población porque no puede acceder a ese dato, ¿sí? Entonces, muchas veces ese dato pasa a ser, yo no sé cuánto es el total de estudiantes regulares de mi facultad, ¿sí? No es que no lo sea, muchas veces es difícil acceder a esa información. Entonces nosotros decimos, bueno, trabajamos con una población infinita. Infinita no significa que no sea contable, sino que no conozco el valor. Si no conozco el valor exacto, el número exacto de la población, entonces pensamos que tenemos una población infinita. El tamaño de la muestra está dado por esta fórmula, ¿sí? Que tiene unos cuantos datos, ¿sí? El resultado que vamos a obtener, este n, es el tamaño de mi muestra, ¿sí?
N va a ser el tamaño de mi muestra, que es lo que yo estoy queriendo encontrar, ¿sí? P y Q son datos probabilísticos, valores de probabilidad, por lo cual siempre la suma de P más Q tiene que dar 1, aclaro, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un P que vale, digamos, cuyo valor va entre 0 y 1, y Q también. P es la probabilidad de encontrar la característica en estudio en la población, y Q es la probabilidad de no encontrarla. Por eso decimos que entre los dos tienen que sumar 1, ¿sí? Que sería el 100% de probabilidad. Si, por ejemplo, nosotros lo que estamos queriendo estudiar, vuelvo al caso que veníamos hablando de el grado de conformidad de los alumnos con el plan de estudio, P sería la probabilidad de que los alumnos estén conformes y Q sería la probabilidad de que los alumnos estén disconformes, ¿sí? La probabilidad siempre es un valor que va entre 0 y 1, ¿sí? 0 es que no hay nadie en la población que esté a favor, digamos, que esté conforme con el plan de estudio, y 1 sería el 100% está conforme con el plan de estudio. Entonces, cuando nosotros querramos sacar en esta fórmula, lo que les digo, bueno, P es la probabilidad de a favor, digamos, de la variable en estudio, Q es la probabilidad en contra, D es la precisión con la que estamos trabajando, con la que queremos trabajar, la vamos a ver de dónde lo sacamos. Profesora, disculpe, sí, de Paraná, sí. ¿Esa precisión sí. está dada por un estándar? ¿Es una constante? Está dada por una tabla, sí, tenemos una tabla que nos va a ir dando la precisión y el coeficiente de seguridad. Nosotros elegimos con qué precisión queremos trabajar, ¿sí? O sea, cuando nosotros elegimos 2 ceros después de la coma o... Sí, nosotros lo que elegimos es, digamos, si queremos tener el 95% de seguridad, digamos, para poder, y cuando hablamos del 95% de seguridad, hablamos de un 0,5 de margen de error, digamos. Entonces esos van a estar dados, ¿sí? A partir de esos dos valores, la precisión, ¿sí? La vamos a obtener a partir de una tabla. Lo que uno elige es cuál va a ser cuál va a ser el intervalo de confianza de sus datos. Como decimos, bueno, vamos a decir 95%, como les decía, es un valor que se utiliza mucho en la probabilidad para saber que tenemos un 5% de margen de error, ¿sí? Obviamente, a partir de eso, de tener esos datos, vamos a sacar de una tabla de tablas que ya están generadas para esos datos, ¿sí? Ok, gracias. Como les decía, D es la precisión y Z es el coeficiente de seguridad. Fíjense que ustedes tienen, bueno, la fórmula para cuando trabajamos para lo mismo, por una variable cuantitativa, pero cuando conocemos el tamaño de la población, fíjense que lo que cambió es que N la conozco, ¿sí? N es el tamaño de mi población, ¿sí? Entonces, esta parte se agregó en la fórmula, se agregó N multiplicando, ¿sí? Se agregó N menos 1 también multiplicando tanto en el numerador como en el divisor de la fórmula. Acá hablamos porque N es conocida. Fíjense que el resto de la fórmula, si ustedes comparan, es la misma. Lo único que estoy agregando, digamos, es ese valor de N, ¿sí? De nuevo, acá los datos son los mismos con los que trabajamos, P y Q. P es la probabilidad de a favor, digamos, del fenómeno que estoy de encontrar en la población, la característica que estoy estudiando. Q es la probabilidad de no encontrar esa característica en la población que voy a estudiar, ¿sí? D es la precisión y Z es el coeficiente de seguridad. Acá tiene la tablita de la que estábamos hablando, ¿sí? En esta tabla que ya están hechas, digamos, y están hechas a partir de datos estadísticos, digamos, de estudios de datos estadísticos y demás, es de donde vamos a obtener el nivel de precisión, Z y Z cuadrado, ¿sí? D cuadrado también porque lo usamos en la fórmula. Acá lo que estamos diciendo es lo que yo les decía. Si yo quiero tener un 95% de certeza, ¿sí?, en los datos obtenidos,
el tamaño de mi muestra se va a tener que guiar con un valor de z cuadrado, d y d cuadrado, ¿sí? Acá yo les puse, estas tablas ustedes las pueden encontrar en los libros estadísticos y demás. Acá yo se los resumí en lo que normalmente uno trabaja, ¿sí? Normalmente en los datos estadísticos se intenta trabajar con un 95% de certeza, ¿sí? Trabajar con un 95% de certeza, digamos, sería pensar que estamos estimando un error de alrededor del 5% en digamos, en la estadística, en los datos estadísticos que nosotros podamos sacar. Esta tablita, como les decía, están en la mayoría de los datos, en la mayoría de los libros de estadística. Estos valores ya están tabulados y demás, ¿sí? Fíjense, acá podemos decir, bueno, trabajo con un 50% de certeza, el extremo que yo les puse, ¿sí? 50% de certeza, estamos hablando de que estimamos un error, ¿sí? En lo que nosotros sacamos como conclusiones estadísticas del 50%. Es muy alto, ¿sí? Normalmente vamos a intentar trabajar con un nivel de error bastante más bajo, ¿sí? Normalmente en estadísticas decimos 95% es dejar un margen de error bastante alto, pero digamos uno puede trabajar con ese error, en cierta manera puede asumir ese error. Trabajar de 90% de certeza en adelante sería lo adecuado, dependiendo obviamente del acceso que tengamos a los datos y qué tamaño real le podemos dar a nuestra muestra, ¿sí? Hay veces que es difícil acceder a los datos y hasta obtener datos para poder armar una muestra valedera también es complejo. Entonces, lo ideal sería trabajar con un 95% de certeza, pero si la muestra, digamos que nos da con eso es muy grande para la población, bueno, se va bajando hasta que se puede trabajar con una muestra, digamos, que se puedan obtener los datos. Acá yo les hice un ejemplito sencillo, ¿sí? Yo les puse, bueno, supongamos que desean determinar la calidad del servicio que ofrece nuestro grupo de gestión de sistemas de información. Yo acá un poquito autorreferencial, pero digamos es lo que conozco, ¿sí? Queremos determinar en cierta manera cómo los usuarios de los servicios sienten, digamos, la calidad de esos servicios. Para obtener los datos nosotros necesitaríamos entrevistar a todos los usuarios que utilizan esos servicios, ¿sí? En nuestro caso estamos dando servicios de Internet para toda la Facultad Regional Santa Fe, así como damos servicios de Internet, digamos, cableada, como también inalámbrica, o sea, todas las Wi-Fi de la facultad son responsabilidad del grupo de gestión de los sistemas de información. Todos los sistemas, digamos, dentro de la facultad con sus servicios, en cierta forma, sistema académico, digamos, SISACAT, SISAMIN, sistema de registro de personal y demás, caen todos dentro de lo que serían los servicios que brindamos, ¿sí? Entonces, lo que deberíamos hacer para obtener realmente, digamos, la población completa, nuestra población serían todos los usuarios de los sistemas, ¿sí? Todos los usuarios de los sistemas en la facultad pasan a ser docentes, no docentes, alumnos de la facultad, ¿sí? Los visitantes que por ahí vienen, docentes visitantes que vienen y utilizan la Wi-Fi de la facultad o el tendido de red de la facultad, ¿sí? Obviamente sería muy complejo trabajar con la población completa. Entonces, si decimos, bueno, pero vamos a armar un cuestionario, ¿sí? Y con que lo responda una cierta cantidad de gente, enviárselo a una cantidad de usuarios, digamos, podríamos decir que estamos obteniendo una muestra que sea representativa en cuanto a la cantidad, ¿sí? Entonces ahí yo les puse, bueno, establecer el nivel de confianza, ¿sí? ¿Qué tamaño debería tener mi muestra? Si yo quiero trabajar con un nivel de confianza de 95%, un error del 5%, o si quisiera trabajar con un 90% de confianza, lo que implica un error en los datos del 10%, ¿sí? Obviamente, primero que nada, tengo que saber la cantidad, la población, que sería, en este caso nosotros la podemos llegar a conocer, todos los usuarios de los sistemas, de los diferentes sistemas dentro de la facultad.
En este caso nosotros hicimos un relevamiento y bueno, conocemos la población, ¿sí? Conocemos la cantidad de usuarios que tenemos de los diferentes sistemas de la facultad. En este caso nos dio este número, ¿sí? Entonces estamos hablando de aplicar una fórmula para obtener el tamaño de la muestra con una población conocida. A nosotros nos dio que tenemos cantidad de usuarios de los diferentes sistemas de la Facultad Regional Santa Fe a los cuales damos soporte, la población, nuestra población, o sea, el N mayúscula si queremos pensar, es de 6.780 usuarios, ¿sí? Como conocemos la población, para obtener el tamaño de la muestra, aplico la fórmula de las dos que habíamos estado viendo, la fórmula para población finita, porque yo sé el tamaño de mi población, ¿sí? Acuérdense que la fórmula para población finita era esta que habíamos visto, ¿sí? En donde aparece N, porque N es conocida, ¿sí? Acuérdense que era P y Q, más que nada, que no son valores que vayamos a sacar de la tabla. ¿Sabemos cuál es? D cuadrado, Z cuadrado se sacan de tabla, aclaro, y P y Q eran, cuando uno, digamos, dice la probabilidad de que la gente esté satisfecha con el uso de los sistemas en nuestra facultad, Q, la probabilidad de que no estén satisfechos, ¿sí? Cuando uno ni siquiera tiene datos anteriores, por ejemplo, esta es la primera encuesta que hacemos, ¿sí? Normalmente hay veces que las encuestas se hacen y cuando ya se hicieron algunas y uno puede saber los valores históricos de P y Q. En este caso, podríamos decir, cuando no lo conozco, asumo igual probabilidad, ¿sí? Lo que dicen, digamos, los libros de probabilidad, que uno debería asumir que la probabilidad de que estén conformes es del 50% y la probabilidad de que estén disconformes es del 50%, 0,5 para cada uno le doy. Esto es cuando yo no sé, ¿sí? Fíjense que si yo estuviera viendo, por ejemplo, o estuviera estudiando esto, pero ya hubiera hecho encuestas el año pasado, el año anterior y hace unos cuantos años, yo ya podría saber qué porcentaje de la población, ¿sí? Y a partir de eso, porcentaje se pasa a datos, digamos, a valor de probabilidad, ¿sí? Está conforme. ¿Y qué cantidad de la población o qué porcentaje de la población está disconforme? ¿Sí? Aclaro, cuando uno no lo sabe, asume igual probabilidad. Igual probabilidad es decir 50 y 50. 50 va a estar conforme, 50 va a estar disconforme. ¿Sí? Entonces, ¿y luego qué hacemos? Luego z cuadrado, d cuadrado, ¿sí? Lo sacamos de tabla. Porque yo dije que primero saquemos qué tamaño debería tener mi muestra, si estoy trabajando con un 95% de certeza, y qué tamaño debería tener mi muestra si trabajo con un 90% de certeza, ¿sí? Entonces, como decíamos, d cuadrado, ¿sí? Z cuadrado, se saca de tabla, ¿sí? Lo sacamos de la tabla que habíamos estado viendo y obtengo el tamaño de mi muestra, ¿sí? Acá está un poquitito más detallado, nomás esto era lo que yo les decía. Fíjense que a P y Q les di valores de 0,5, porque como les dije, como no los conozco, no tengo una historia. N lo reemplazo por el valor del tamaño de mi población, 6.780. Z cuadrado con un 95% de certeza lo saco de tabla. Z cuadrado es 3,84 sacado de la tabla que teníamos, ¿sí? Trabajando con un 95, ¿qué es? El alfa es el 0,5 de error. Siempre te pone que el alfa es tu coeficiente de error, pero no es nada más que error. Exacto, ¿sí? Porque yo lo saqué de la tabla asumiendo un 0,5 de error, ¿sí? Acá fíjense, d cuadrado, lo saco de tabla también, asumiendo un 95% de certeza, lo que decíamos, un 5% de error, ¿sí? Yo aclaro que en los libros lo van a encontrar como 0,95 de certeza porque al porcentaje lo pasa a valores probabilísticos y el error, si ustedes me escuchan por ahí decir, es porque se ve como 0,05, porque de nuevo se ve como valores de probabilidad.
La probabilidad toma valores entre 0 y 1, ¿sí? La probabilidad siempre. Por eso lo que vemos como 5%, si uno lo ve como valor de probabilidad, es 0,05. Aclaro por si quieren buscar esa tabla completa, ¿sí? En los libros de probabilidad, los valores con los que van a entrar van a ser esto. Le va a decir nivel de certeza 0,95, que es el 95% del que estábamos hablando, nivel de error 0,05, ¿sí? Ese alfa normalmente lo van a ver en los libros como 0,05, ¿sí? Que sería el error. Bueno, fíjense, abajo en la fórmula n-1, ¿sí? De nuevo z cuadrado y de nuevo p por q, ¿sí? Ahí están las operaciones algebraicas. Asumo que no me equivoqué en las operaciones algebraicas y fíjense que acá lo que me dice es que el tamaño de mi muestra, la cantidad de gente que debería encuestar para tener un 95% de certeza en que esos datos son representativos de la población completa, ¿sí? Yo debería obtener al menos 364, porque vamos a redondear siempre para arriba, respuestas a mis encuestas, ¿sí? Debería al menos obtener eso. Fíjense que por ahí uno muchas veces trabaja con encuestas en internet y demás, las pone accesibles a toda la población de la facultad, pero sabemos que no todos las van a contestar, ¿sí? Entonces normalmente uno las pone accesibles para todo y a partir de la cantidad de respuestas que obtiene puede saber, digamos, qué nivel de confianza o de certeza puede tener en esos datos, ¿sí? Que obtiene y cuán fiable es luego trasladar esos datos a la población completa. En este caso, cuando dice, bueno, si vos querés tener un 95% de certeza en esos datos, vos deberías realizar la encuesta. Si tenés una población de 6.780, al menos 364 encuestas. Obviamente, esto es el número mínimo, el tamaño de muestra mínimo. Si yo puedo obtener un tamaño mejor, aún más fiables van a ser mis datos, ¿sí? Esto, como decimos, es el tamaño mínimo de muestra para tener ese 95% de certeza. La misma fórmula, pero como dijimos, con un 90% de certeza. Obviamente, lo que me cambia es z cuadrado y d cuadrado, ¿sí? Lo saco de tabla y estos dos son, digamos, los datos que se modificaron. El resto son exactamente los mismos porque la población sigue siendo la misma, P y Q siguen siendo exactamente los mismos valores. Y fíjense cómo cambia el numerito, ¿sí? Acá, para tener el 90% de certeza en los datos que yo obtenga, lo que estoy diciendo es un margen de error del 10%, que ahí uno puede decir, el margen de error es bastante grande, ¿sí? Un 10% es un margen de error considerable. Bueno, me dice que al menos yo debería tener 68 encuestas respondidas, ¿sí? O completas, ¿sí? Esto es lo que ustedes deberían hacer, aclaro, los que estén trabajando para el trabajo práctico 2 con una muestra, ¿sí? Y no estén trabajando con la población completa. Lo que les aclaro es, uno debería, en cierta manera, saber cuál es el tamaño de la muestra, ¿sí? Para poder saber qué nivel de confianza existen en esos datos. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Profesora, una pregunta. Si P y Q, la suma tiene que dar siempre 1. Exacto. ¿No? Si lo cambiáramos a 0,95 por 0,5, ahí cambia el valor, va a bajar o va a aumentar. Exacto, porque acá lo que vos estás diciendo es la probabilidad de que, en cierta manera, me respondan favorable, que el fenómeno que yo estoy evaluando exista en la población, ¿sí? ¿Qué significa? Estén satisfechos, ¿sí? En este caso que yo estoy evaluando la satisfacción, ¿sí? Obviamente, si disminuye la cantidad, digamos, más que nada, de gente que está, digamos, que va a responder favorablemente la respuesta, no es que no responda, sino que responda favorablemente respecto a la variable en estudio, obviamente esto se te achica,
pero abajo también, aclaro que abajo también está multiplicando. Entre ellos, sigamos de cierta manera, fíjate que vos tenés exactamente los mismos valores en el numerador y en el denominador, con lo cual se balancean. No te va a variar demasiado esto, ¿sí? Se ve que se balancean, ¿sí? Porque acá te va a quedar... ¿Sí? Estamos. Pero ¿se entendió? ¿Sí? Gracias, profesora. No, de nada. Aquellos Sí, profe. Sí, ¿quién me preguntó? Todos entendieron, porque todos contestaron que sí. Más que nada lo aclaro para aquellos que trabajen con una muestra de datos, ¿sí? No significa que ustedes tengan que buscar un nivel de confianza. A lo mejor ustedes me dicen, estos son los datos que obtuve. Yo pude obtener una muestra con 50 datos y nada más que eso y no tuve acceso a más datos. Lo que me interesa es que hagan esta fórmula para que ustedes sepan en qué nivel de confianza están, ¿sí? Ustedes muchas veces van a tener este N ya para ustedes obtuve 50 datos, ¿sí? Yo tuve una muestra de 50 porque me dieron 50 datos únicamente en el área donde estoy, ¿sí? Pero la idea es que al menos ustedes hagan esta fórmula para saber qué nivel de certeza tienen en esos datos, ¿sí? Si su muestra es pequeña, para el tamaño de la población, que ustedes sepan que están trabajando con un nivel de confianza más bajo, digamos, muestras más bajas y población más numerosa, obviamente esto es proporcional, ¿sí? Van a tener un nivel de confianza más bajo. Y luego, para que avancemos, si acá les dice, yo tendría que, para trabajar con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5, tener al menos la respuesta de 364 usuarios. Si en cambio elijo una muestra menor, no tengo tiempo. Muchas veces el tamaño de la muestra también va acotado por los tiempos, ¿sí? No hay tiempo para realizar encuestas y evaluarlas a 364 usuarios, tengo menos tiempos y demás. Bueno, trabajamos con una muestra menor, pero uno debería saber que está trabajando con un nivel de confianza más bajo, ¿sí? Un margen de error más alto, ¿sí? Trabajando con un nivel de confianza del 90% y un margen de error de 10, la muestra para mi población completa, que era 6.780, debería ser de 68 usuarios al menos, ¿sí? Aclaro que en este caso hablábamos de que no tenía encuestas previas. Y si pero hagamos un ejercicio en el que no conozco la población, habíamos dicho que teníamos dos fórmulas, hay veces que la población le denominamos infinita, pero la llamamos infinita porque no sé el tamaño de la población. Entonces en esos casos se aplica esta fórmula que habíamos visto, ¿sí? En donde no trabajamos con la población. Por ejemplo, si yo quisiera conocer la presencia de una enfermedad X, ¿sí? En nuestra ciudad, y desconocemos el tamaño total de la población en nuestra ciudad. Lo desconocemos ¿por qué? Porque podemos decir, bueno, el último censo fue hace 5 años, en nuestro caso hace 7 años, no se hicieron nuevos censos, entonces no sé exactamente cuál es el tamaño de la población. Entonces trabajamos con esta fórmula, ¿sí? En la cual, digamos, uno no utiliza n porque n es desconocido, ¿sí? Esta es la fórmula que se aplica cuando no conocemos el tamaño de la población. Por ejemplo, también no conozco el nivel, digamos, de incidencia de la enfermedad tampoco. Entonces, fíjense que por eso, como no conozco el nivel de incidencia de la enfermedad, le puse 0,5, digamos, al nivel de que aparezca la aparición de esa enfermedad y que no aparezca también 0,5, ¿sí? Bueno, si yo quiero trabajar con un nivel de certeza del 95%, de nuevo vamos a la tabla, ¿sí? Encontramos que z cuadrado tiene un valor de 3,84 y que d cuadrado tiene un valor de 0,0025, ¿sí? Hacemos esto y me dice que una muestra, ¿sí? Con un 95% de confianza, cuando no conozco el tamaño de la población, y por eso lo denomino de población infinita, es de 384. Este numerito es exactamente igual para cualquier fenómeno sin que no conozco el tamaño de la población y que no conozco el nivel de incidencia. O sea, fíjense que para
ese mismo valor va a ser exactamente igual, así yo esté estudiando los enfermos de cáncer, los enfermos de leucemia, los enfermos de lo que sea, ¿sí? La cantidad de gente en nuestra ciudad, podríamos decir, bueno, a ver, la cantidad de gente que está satisfecho con el recorrido de las líneas de colectivo, por dar un ejemplo. En mi ciudad me va a dar exactamente igual el número, en tanto y en cuanto no conozca la población y cuando coloque iguales valores 0,5 y 0,5, porque desconozco, porque acuérdense que ponemos 0,5 cuando yo desconozco exactamente cuál es la probabilidad de que ese fenómeno se dé en la población, ¿sí? Y el contrario, que es que no se dé en la población, que es Q. Si yo, por ejemplo, ya supiera que, por dar un ejemplo, no tengo idea de los valores, en cualquier población el 2% de la población tiene cáncer, ¿sí? Entonces, y estoy estudiando, digamos, el nivel de aparición de esa enfermedad, ya P y Q puedo trabajarlo, yo voy a saber, o sea, cuál es la probabilidad de que aparezca un enfermo de cáncer si las estadísticas a nivel mundial me dicen que el 2% de la población tiene cáncer, entonces ahí en ese caso yo ya sé el valor de P, ¿sí? El valor de P va a estar dado por ese 2%. Obviamente ahí yo ya estoy trabajando con datos históricos que yo tengo, datos podrían ser de la Organización Mundial de la Salud y demás. Acuérdense, eso sí, que siempre, obviamente, la probabilidad de que esté enfermo de cáncer es del 2%, si es así, entonces la probabilidad de que no esté enfermo de cáncer debería ser del 98%. Porque yo les decía siempre, entre los dos tienen que sumar 1. Siempre se va a dar eso, ¿sí? ¿Estamos? Esto sería la fórmula que uno aplicaría cuando no conoce el tamaño de la población, ¿sí? ¿Hasta ahí quedó claro? Yo porque ya paso a los gráficos. ¿Todo el mundo entendió? ¿Sí? La falta de respuesta es respuesta afirmativa, así que seguimos. Otra de las cositas que queríamos que vieran, quería que conocieran y demás, es el tema de los gráficos. Nosotros decíamos que la forma importante que tenemos de mostrar los resultados cuando uno hace una encuesta, cuando uno hace un cuestionario, cuando uno hace un trabajo estadístico, es mediante algún tipo de diagrama, ¿sí? De esa manera se comunica más fácilmente la información, es mucho más fácil verla a partir de cualquier tipo de gráfico, ¿sí? Los gráficos, los diagramas de barra, que los pueden generar con el Excel, yo les había mostrado que pueden hacerlo en 2 dimensiones, pero también hay gráficos de barra en 3 dimensiones, ¿sí? Normalmente los diagramas de barra lo que tienen son 2 ejes perpendiculares. Lo que uno debería colocar siempre en el eje horizontal es el valor de la variable que me interesa. Nosotros normalmente vamos a poner la frecuencia absoluta porque lo que queremos graficar es eso de cuántas veces, digamos, uno midió un cierto fenómeno, ¿sí? Vamos a trabajar con la frecuencia. La representación gráfica consiste en eso, en dibujar la barra, ¿sí? Como un rectángulo, como un cubo, si lo trabajamos en 3D, en donde la diferencia de altura va a ser esa frecuencia absoluta que estamos graficando. Ejemplito de diagrama de barra, ¿sí? Fíjense, este era el caso de las notas que coloca un profesor en una materia. Entonces, fíjense que lo que tengo en el eje X son notas que van del 1 al 10. En esta materia, la escala de notas que se utiliza es del 1 al 10. Y lo que estoy graficando en el eje Y, podríamos decir, es la cantidad de veces que apareció esa nota, ¿sí? En un examen final. Fíjense que la que aparece con más frecuencia, en este caso, es el 4, ¿sí? Esta es antes de la modificación de la escala. Pensemos, este dato está tomado antes de la modificación de la escala, en el cual en la universidad se aprobaba con 4. Y era la nota que más aparecía, era la nota más frecuente, ¿sí? Obviamente era la nota que normalmente más aparecía, la que tenía mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Este gráfico está hecho no en base a datos 2017, aclaro, para que no piensen que tenemos tanto, digamos, el 4 era ya el aprobado. Este sería uno de los diagramas que uno puede hacer.
Otra forma de graficarlo, digamos, uno puede hacer un histograma con la frecuencia. El histograma no deja de ser un diagrama de barras, es un caso particular del diagrama de barras, ¿sí? Lo que uno trabaja con histogramas es cuando lo que tiene son variables continuas. Fíjense que ahí yo lo que les grafiqué o lo que les dije que estábamos estudiando era una variable discreta. Las notas de los finales en los alumnos puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, pero es una variable, digamos, discreta. Cuando tenemos que graficar o estamos trabajando con variables continuas, como puede ser tiempo, como puede ser distancia y demás, bueno, uno tiene que trabajar con histogramas. ¿Por qué? Porque lo que se sacó fueron intervalos, ¿sí? Uno trabajó con intervalos para sacar la frecuencia. Entonces ahí ya lo que nos aparecen son rectángulos, no aparece como en el diagrama de barras, sino que nos aparecen rectángulos pegados porque estamos hablando de los datos que están entre un cierto valor y otro, ¿sí? Entonces tenemos un gráfico, digamos, tipo histograma. El histograma queda de esta forma, ¿sí? Fíjense, en este caso yo estoy diciendo, bueno, todos los datos que están entre 1 y 5, bueno, tuve, en este caso uno podría decir menos de 5, 4 apariciones. Datos que están entre 6 y 10, bueno, tuve 30 de frecuencia absoluta, entre 11 y 15, y estamos hablando de datos continuos, ¿sí? Tenemos un poco menos de 30, bueno, entre 16 y 20 tenemos 50 de frecuencia absoluta, bueno, y datos entre 21 y 25 tenemos 15, ¿sí? Fíjense que en los histogramas ya las barras nos quedan unas pegadas con las otras, porque como les dije, acá estamos diciendo de la variable observada, aquellas que eran mayores o iguales a 1 y menores a 5, o menores o iguales a 5, ¿cuántas había dentro de los datos que yo relevé? Por eso hablamos de este tipo de gráfico tipo histograma. Hay muchas formas de graficar, ¿sí? Hay veces que lo que se hacen son polígonos de frecuencia, lo que uno va generando es el polígono, ¿sí? Uno de nuevo trabaja con dos ejes, ¿sí? Perpendiculares. En el horizontal siempre van a estar el valor que toma mi variable, ¿sí? El valor que va tomando la variable, y en el vertical las frecuencias. Y lo que se hace es poner un punto únicamente que tiene como coordenada el valor de mi variable y el valor de la frecuencia. Y lo que se hace son unir los puntos. En vez de hacer barras, lo que hago es unir los puntos y lo que uno obtiene es una línea, digamos, que me representa un polígono de frecuencia. Y fíjense qué es lo que dice acá, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, bueno, en mi muestra de notas de mi materia, en este caso notas de análisis del sistema, no tengo nadie que se haya sacado un 1, ¿sí? Pero tengo 18 que se sacaron 2, ¿sí? Tengo 6 alumnos que se sacaron 3, ¿sí? Fíjense de nuevo, la mayoría se saca 4, tengo 37 alumnos que se sacaron nota 4, tengo 15 alumnos que se sacaron nota 5, tengo 20 alumnos que se sacaron nota 6, ¿sí? Tengo 7 que se sacaron 7, tengo 15 alumnos que se sacaron 8, tengo 10 alumnos que se sacaron 9, y en este caso pues hay 1 o 2 alumnos que se sacaron 10. Y el gráfico que se genera es un gráfico tipo polígono, que lo único que hace es trazar líneas rectas uniendo los puntos, digamos, que están marcando la frecuencia. Esto es otra forma, digamos, de representar la información que tengo en mi muestra de datos. Profesora, pero ahí, eso si nosotros tuviéramos que hacer ese gráfico, el último, no es muy representante, o sea, no es muy legible para cualquier persona. No, acá lo único que vos vas a tener, bueno, vieron que esto se utiliza mucho en lo que es economía, aunque a ustedes no les parezca, cuando se trabaja datos estadísticos en economía se va mostrando este tipo de gráfico más que los otros que ¿sí? Porque lo que uno mira normalmente a lo mejor es la evolución de una variable a lo largo del tiempo, y lo que tienen, digamos, acá la variable, y acá lo que tienen son los años. La variable en el 2001 dio tal valor, en el 2002 tal, por dar un ejemplo. Entonces uno puede ver como un polígono
la evolución de una cierta variable a lo largo del tiempo, ¿sí? En el caso de frecuencia, por ahí no se utiliza tanto. Los que más se utilizan cuando uno quiere graficar frecuencia absoluta, o sea, cuántas veces aparece un valor, se utiliza mucho lo que vimos primero, diagrama de barras, si estoy trabajando con variables cuantitativas, un histograma, y lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Diagramas de sector, ¿sí? De tortas circulares, son los que más se utilizan para graficar frecuencia absoluta. Pero esto como para que ustedes vean que hay diferentes formas que uno puede graficar esto, ¿sí? El que les quería mostrar, ¿sí? El que les quería mostrar es el diagrama de sectores. El diagrama de sectores es el que vimos en la clase en práctica también, que es cuando uno un círculo, o lo que le llamamos diagrama de torta, lo sectoriza, ¿sí? Y va viendo qué porcentaje de esa torta, de ese círculo, ocupa cada uno, digamos, de los valores que tomó la variable, ¿sí? Acuérdense que el 100% de los datos va a ser toda la torta, entonces ahí lo que voy a estar viendo es de manera gráfica qué porcentaje ocupan cada una de las notas. Fíjense que en este caso, bueno, la gama de colores no es la mejor, no se distinguen tanto, ¿sí? Están medio parecidos todos los colores, pero uno podría decir, por ejemplo, fíjense que el gráfico más grande lo tiene el 4, ¿sí? Que era la nota que más aparecía, ¿sí? Por ejemplo, el otro día estaba recorriendo la facultad acá y yo miraba y hace poco tuvimos las elecciones del centro de estudiantes y digamos, la forma más representativa que habían tenido los partidos políticos de mostrar qué porcentaje de votos habían tenido. Ustedes van en nuestra facultad, los carteles están con diagrama de torta, ¿sí? Y decían, tal partido político tuvo tal porcentaje de todos los votos, ¿sí? Para esta, digamos, esta agrupación, tal para la otra y demás. ¿Esto qué tiene de interesante? Que rápidamente uno puede ver del total, que sería la torta completa, cuál es el porcentaje de cada uno de los valores que apareció mi variable, ¿sí? En nuestro caso, así se muestran también muchas veces los resultados de las elecciones. Ustedes vieron que se utiliza mucho este gráfico de torta, más que nada para eso, para saber, a ver, qué porcentaje del total ocupó cada uno de los partidos políticos, ¿sí? El diagrama de sectores se utiliza bastante en estas cuestiones y, como les digo, visualmente me da la proporción de cada uno de esos valores en el total. ¿Sí? Yo puedo saber, a ver, cuál es la proporción, en qué proporción apareció el 4 respecto de los otros valores, ¿sí? Rápidamente y visualmente veo esa proporción. Y después, ¿sí? Yo les decía, hay muchísimas otras formas de graficar cuando uno quiere trabajar con los datos estadísticos. Hay mucho software, ¿sí? Si ustedes buscan, hay software libre para hacer lo que se llaman pictogramas, ¿sí? Que en cierta manera me dan una gran practicidad y, digamos, son gráficos que por ahí sirven bastante más para representar variables estadísticas en estudio. Ahí yo les puse que normalmente cuando uno trabaja sobre datos geográficos o está trabajando, haciendo un estudio estadístico sobre una zona geográfica, muchas veces la representación de ese dato se hace sobre un mapa, ¿sí? Si yo estoy haciendo un estudio de una cierta variable para una cierta zona, lo que hago es graficar sobre el mapa, ¿sí? Coloreando en cierta manera, con distintos colores, cada una de las regiones que voy trabajando, ¿sí? Y que voy obteniendo a partir de mi estudio. Fíjense de nuevo cómo esto se utiliza muchísimo para las elecciones. En las elecciones lo que se hace es ir pintando las provincias con los diferentes partidos y demás que van ganando. Esto es, mi variable en estudio era, digamos, los votos, porque hablemos de, en este caso para las elecciones, ¿qué es lo que yo estoy estudiando? Bueno, son los votos obtenidos por cada uno de los partidos y normalmente para rápidamente brindar esa información, porque lo que sirven los gráficos es para que cualquiera entienda la información que yo obtuve, ¿sí? El gráfico sirve para transmitir rápidamente los resultados de mi estudio. Esa es la finalidad que tiene. Yo tengo los datos numéricos, pero el gráfico hace que cualquiera lo pueda entender y lo pueda entender rápidamente a los resultados que yo obtuve. Y bueno, para las elecciones
cualquier canal informativo lo que hacía era eso, en vez de mostrar datos numéricos y decir 45.000 votantes votaron a tal partido, tanto a tal partido, lo que hacía era sobre el mapa de nuestro país ir pintando las provincias, ir colocando, digamos, los valores obtenidos, cuáles eran los partidos ganadores. Bueno, según el partido se iba coloreando, digamos, en un cierto color cada una de las provincias. Y fíjense cómo uno rápidamente puede mostrar los resultados de un estudio, ¿sí? El gráfico lo que sirve es para eso, más allá, como les digo, que detrás del gráfico hay números, ¿sí? Detrás del gráfico hubo que sacar datos, obtener esos datos, estudiar esos datos y demás. El gráfico es el moño, la cereza de la torta. Siempre digo, muchas veces se preocupan mucho por el gráfico y el gráfico es lo último que uno hace, porque es la forma de transmitir, digamos, los resultados. Pero también es necesario, uno tiene que en cierta manera transmitir los resultados de forma que cualquiera los pueda entender. Muchas veces es más complejo entender datos numéricos. Los datos, después los resultados se deben pasar a algún tipo de gráfico. Bueno, fíjense acá, por ejemplo, en un cartograma, el hecho de la urbanización en el mundo, ¿sí? Zonas más urbanizadas, zonas menos urbanizadas, también un estudio hecho con valores numéricos y demás, pero que después uno muestra los resultados de manera gráfica, ¿sí? Coloreando. Obviamente siempre va a haber una referencia. En este caso les dice, bueno, menos del 20% de urbanización, del 20 al 40, del 40 al 60, del 60 al 80, y fíjense que el gris clarito es más del 80% urbanizado, ¿sí? Entonces uno puede en cierta manera ir viendo esa urbanización en el mundo, algo que uno lo pasa los datos al mapa. Y después, como les decía, todo lo que son los pictogramas. Hay muchísimos programas para hacer pictogramas, como les decía, son bastante interesantes y demás. Los pictogramas lo que hacen es representar gráficamente los resultados del estudio utilizando dibujos alusivos. ¿Sí? En el pictograma normalmente lo que se utiliza son dibujos alusivos a la variable que estoy estudiando. ¿Sí? Eso, no sé cuánto están acostumbrados a ver lo que es Clarín los fines de semana. Los Clarín, cuando hace estudios estadísticos y demás, trabaja muchísimo con pictogramas, ¿sí? Si está haciendo un estudio estadístico, por dar un ejemplo, del nivel de lectura de una cierta población, bueno, van a ver que los grafiquitos están hechos todos con libros, ¿sí? Eso es un pictograma, es decir, el gráfico alusivo, el gráfico que se genera, tiene que ver con la variable estadística en estudio. ¿Sí? Yo puse un par de ejemplos sencillos. Por ejemplo, en este caso se está haciendo un estudio de la población, ¿sí? De la cantidad de población. Este era hecho en España y demás. Y fíjense que en las zonas donde había más población, obviamente el hombrecito está más grande, nada más que eso. O sea, gráficamente uno ve, bueno, donde hay más población, donde hay menos población, se va achicando el hombrecito, ¿sí? Pero estos son los pictogramas. Lo mismo se podría haber hecho con un diagrama de barras, claro, ¿sí? Lo que tienen los pictogramas es que hasta visualmente me están diciendo cuál era la variable en estudio. Acá yo estaba estudiando, digamos, el número, la cantidad de población en cada una de estas zonas de España, estos estados de España. Yo estaba haciendo un estudio de la población, ¿sí? Eso es lo que tiene de interesante y de vistoso. Acá también un pictograma sobre la cantidad de árboles plantados en diferentes meses en una cierta zona, región o municipio, y fíjense cómo de nuevo lo que hago, como lo que es mi variable en estudio es la cantidad de árboles plantados. Entonces, en vez de mostrarlo con un gráfico de barras, lo que hago es mostrarlo con arbolitos. Obviamente, fíjense, en marzo tengo mayor cantidad de árboles plantados, le sigue abril, bueno, pero uno puede gráficamente ver. Esta es otra forma, como les digo, hay muchos programas y demás que hacen pictogramas, que cuando uno lo único que hace es cargar la tabla y elige el gráfico que sea alusivo a la variable que uno está en cierta manera estudiando, ¿sí? Esto como les decía, esto sería el moñito de la torta. Hacer el gráfico es el moño, ¿sí? Uno obviamente antes tuvo que estudiar los datos,
agruparlos, sacar la media, sacar la moda, sacar la mediana, sacar diferentes variables de dispersión, ¿sí? Estudiar esos datos para luego poder volcarlos en un gráfico para que les sirva al que toma decisiones, ¿sí? Yo acá les quise poner, digamos, no podríamos llamarlo una conclusión, pero algo como para que tengamos en cuenta cuando estamos haciendo estadística y cuando después, aparte de la estadística, digamos, tenemos que hacer estadística inferencial. O sea, estadística inferencial significa decir, esto que yo veo en la muestra lo puedo trasladar a la población completa, ¿sí? Yo podría llegar a decir que el mismo comportamiento que está en la muestra está en la población completa. Eso es hacer un cierto tipo de inferencia, ¿sí? Y es lo que le llamamos estadística inferencial. Yo le puse que ningún método estadístico puede corregir los problemas, ¿sí? Ante una inadecuada selección del problema que estoy investigando, ¿sí? Cuando yo no elegí bien la variable, cuando no tengo en claro qué es lo que estoy estudiando, puedo utilizar el mejor de los métodos y de todas maneras, si no sé claramente qué es lo que quiero medir, cuál es mi variable en estudio, difícilmente puedo obtener buenos resultados, ¿sí? O también cuando hay una mala recolección de datos. Yo tengo en claro qué es lo que quiero estudiar, pero no puedo hacer una buena recolección de datos, o los datos que se recolectan son inexactos, tienen error y demás, ¿sí? Cuando trabajo con ese tipo de datos también, así estoy trabajando con los mejores métodos estadísticos y demás, bueno, voy a tener problemas porque lo que yo obtuve, lo que nosotros llamamos son datos inexactos, datos poco certeros, ¿sí? Ahí yo le puse, bueno, una investigación estadística que empieza mal porque no sé claramente qué es lo que quiero investigar o porque no sé cómo recolectar esa información que necesito. Obviamente va a terminar mal. ¿Va a terminar mal en qué sentido? Va a terminar obteniendo resultados que no sabemos cuán exactos son, no sabemos si lo podemos tomar, digamos, para tomar decisiones, si lo podemos, en cierta manera, hacer estadística inferencial y tomar como esos datos se pueden trasladar a la población completa. Cuando tengo datos de mala calidad, obviamente no voy a poder dar respuesta adecuada a ningún tipo de problema, ¿sí? Pueden generar el mejor gráfico, todo lo que quieran, pero la idea es que tengan en claro qué es lo que quieren medir. Cuando yo elijo una variable tengo que tener en claro qué es lo que quiero medir y una vez que sé qué es lo que quiero medir tengo que buscar la forma de obtener ese dato de la manera más exacta posible, ¿sí? No trabajar con datos con demasiado error, porque la estadística ya suma error, ¿sí? No hay estadística que no agregue algo de error. Si encima los datos tomados también tienen error, obviamente voy a tener datos inexactos también en mis resultados. Acá yo les puse algunos ejemplos de estadística, que en medio que lo habíamos visto al principio del cuatrimestre, pero como para que ahora lo veamos cuando ya vimos la mayoría de los conceptos. Yo le puse cuando se va a realizar cualquier tipo de elecciones en nuestro país, es muy frecuente que los medios de comunicación empiecen a adelantar resultados. Vieron que llaman, y muchas veces ya estamos acostumbrados a ver en los programas de opinión política, más que a los políticos vemos a los dueños de las empresas encuestadoras, ¿sí? Llaman y están en los paneles las personas representantes de las empresas encuestadoras, ¿sí? Que nos adelantan resultados, que ya dicen en cierta manera cuál es el resultado de la próxima elección y demás. ¿Cómo obtienen esos resultados? Bueno, obviamente lo obtienen en función de encuestas, sondeos de opinión que hacen, ¿sí? Que obviamente a partir de eso, y que es una encuesta realizada sobre una muestra de la población, lo que ellos hacen es estadística inferencial. ¿Qué significa? Asumen que el comportamiento obtenido en esa muestra se va a repetir en la población completa, ¿sí? Normalmente lo que hacen las encuestadoras es eso, es decir, bueno, encuesté a 500 bonaerenses o el número que sea y asumo que el número total de votantes en Buenos Aires va a repetir el comportamiento de esta muestra, ¿sí? Eso es lo que hacen los encuestadores. Obviamente ellos trabajan con, digamos, mucho método estadístico y más de una vez hablan del porcentaje de error.
porque a partir de conocer la población, ellos saben la cantidad de votantes, porque la cantidad de votantes es conocida, ¿sí? Uno sabe cuál es el número total del padrón por provincia, por sector, digamos, y demás. Bueno, sé cuál es el tamaño de la población, sé cuánta gente tengo que encuestar para tener, en cierta forma, un margen de error que me permita hacer una estadística inferencial medianamente exacta. Ahora, si trabajan también, trabajan en unidad con una muestra que está dentro del tamaño que se debería pedir para un margen de error acotado. Si normalmente esa muestra está bien seleccionada, porque las encuestadoras no van a ir a entrevistar o a encuestar en un solo barrio de Buenos Aires, porque ninguna se juegan, digamos, se juegan su credibilidad en las encuestas, ¿sí? ¿Por qué les parece que últimamente hay tanto margen de error? No sé si vieron que en Chile también, en las últimas elecciones fue, digamos, se dice de nuevo, se derrumban las encuestadoras, porque lo que dio el resultado de las elecciones no tiene mucho que ver con lo que habían dicho antes las encuestadoras, ¿sí? De nuevo, como también se viene dando bastante en nuestro país, se dio con mayor notoriedad en algunas elecciones y en otras no tanto, pero se viene dando esto de que se equivocan, las encuestadoras se equivocan, ¿sí? ¿Por qué les parece que puede ser eso? Si uno asume que trabajan con métodos, ¿sí?, estadísticos bastante exactos, saben calcular el tamaño de la muestra, esta fórmula que las vimos la tienen re clara, reconocida, sacar una muestra que sea significativa y representativa lo tienen también bastante claro. ¿Qué les parece que puede ser el error? ¿Qué asumen o por qué asumen que sea este error? Y porque la gente a lo mejor no contesta lo que realmente es, dicen cualquier cosa, pues. Acá me dijeron exactamente lo mismo que ustedes, chicas en Venado Tuerto, me decían que por ahí la respuesta en la encuesta no es lo mismo que la gente vaya a hacer en el cuarto oscuro, podríamos decir, si se contesta cualquier cosa, claro, se contesta rápido, se contesta para zafar de la encuesta, ¿sí? También depende de la muestra, profesora. Porque Exacto. Si hay una población de mil personas que le preguntaron, sean varones o sean mujeres, los varones van a contestar una cosa, las mujeres van a contestar otra. O sea, si son todos varones van a decir tal candidato, y si son mujeres, otra cosa. Y eso claro, también, sí, la muestra cambia. No, obviamente, pero yo asumo que las encuestadoras, hay mucha plata de por medio. Ustedes saben lo que pagan los partidos políticos, por eso el resultado de las encuestas, que las encuestadoras se deben tomar medianamente en serio su trabajo, y quiero asumir que la muestra es representativa. ¿Qué significa? Si en el padrón tengo 45% de mujeres y 55% de hombres, mi muestra debería respetar esa proporción, ¿sí? Medianamente se debería, y asumo que ellos tienen ese compromiso de tener una muestra medianamente, digamos, como decimos, representativa, estratificada y demás. Ahí en el de las elecciones se da mucho ese fenómeno, lo dicen muchos, ¿sí? Primero, el gran margen de error que ellos lo marcan, que cuando hacen las encuestas tiene muchísima gente que no sabe, no contesta, ¿sí? Que es el que te cambia el voto, porque vos tenés 20% de la población que no te dice realmente no sé a quién voy a votar, y ellos lo tienen puesto como el no sé a quién voy a votar, ¿sí? Pero ¿qué hacen las encuestadoras con el no sabe, no contesta? Asumen que se van a repartir en igual proporción a los que sí contestaron, y muchas veces no es así, ¿sí? Uno asume, bueno, no sabe, no contesta, fue el 20% de la población, pero luego el otro 30% me contestó por partido blanco y el 40% por el negro. Asumo que lo mismo se va a repetir en el no sabe, no contesta, y ustedes saben que en nuestro país ha habido grandes cambios en ese no sabe, no contesta por las últimas 24 horas, ¿sí? Un partido se manda una buena metida de pata y ese no sabe, no contesta, se vuelca todo para el otro partido y pasan estas cuestiones, ¿sí? Yo asumo, reconozco que no conozco a fondo, pero que estas encuestadoras trabajan de manera correcta, si trabajan bien, porque como les dije, los partidos políticos normalmente pagan muchísimo dinero para tener antes el resultado de las encuestas, para tener estos datos, porque en cierta manera aparte les sirven para plantear sus campañas, ¿sí? En qué zona estamos mejor, en qué zona estamos peor, para poder plantear diferentes campañas, ¿sí? Propagandas y demás. Pero bueno, esto más que nada para que tuvieran
un ejemplito de esto, que las encuestadoras trabajan con diferentes niveles de precisión. Como yo les decía, las encuestadoras trabajan sobre una muestra, ¿sí? Esa muestra normalmente sigue esta fórmula que le decíamos, con un nivel de confianza bastante alto, ¿sí? Trabajan con un nivel de confianza que en cierta manera les brinde una cierta certeza sobre los datos. Obviamente, mientras mayor tamaño tiene mi muestra, más caro es el sondeo, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Yo más gente tengo que encuestar, mayor nivel de confianza, mayor nivel de certeza sobre los datos, pero eso es más costoso, lleva más tiempo encuestar a más gente. El estudio que hacen de la muestra lo hacen mediante estadística descriptiva. ¿Qué significa? Cuentan, ¿sí? Cuento cuánta gente va a votar a tal partido, cuánta gente va a votar a tal otro, pero lo que hacen después las encuestadoras es hacer estadística inferencial, lo que yo les decía, ¿sí? Asumen que el comportamiento que se dio sobre la muestra, que ellos estudiaron en la muestra, se va a dar sobre la población en general, ¿sí? Yo no encuesté a todos los votantes de la provincia de Buenos Aires. Encuesté a una muestra significativa, representativa, de un tamaño acorde, pero asumo que los resultados de esa muestra van a ser o los traslado a la población completa, ¿sí? Obviamente, la elección de la muestra, como decíamos, tamaño de la muestra, que sea representativa y demás, va a ser más fiable el resultado que yo obtenga a partir de hacer esa estadística inferencial. Esto se los remarco bastante, ¿por qué? Porque yo, en el trabajo que ustedes tienen que hacer, les pido que hagan algo de estadística inferencial. Porque la estadística descriptiva, uno podría decir, es hacer cálculos matemáticos, ¿sí? Hacer estadística descriptiva es sacar el que aparece más veces para sacar la moda, sacar el promedio, sacar los cuartiles, la desviación, interpretar esos datos, pero después les pido, hay un punto donde les pido un pequeño esfuerzo de hacer algo de estadística inferencial, porque la estadística inferencial es la que por ahí me permite tomar decisiones a más largo plazo, ¿sí? Si ustedes me dicen, por ejemplo, ¿sí?, que la cantidad de papel que se gasta en la regional, ¿sí?, viene aumentando en los últimos años a razón del 10%, bueno, una estadística inferencial sería decir, bueno, el año que viene va a aumentar un 10% más. Entonces yo ya puedo a lo mejor hacer un llamado de precios, ¿sí?, o un concurso de precios y ya comprar antes de que termine el año las resmas de papel, claro, exacto, para el año siguiente, ¿sí? Y tener una buena previsión de base, porque no es que estoy comprando por si acaso. Estoy comprando según las estadísticas y según lo que vengo teniendo en los últimos años y según el crecimiento que se viene dando, ¿sí? Lo mismo aclaro para cualquier otra cuestión, ¿no? Uno dice, bueno, tenemos que hacer fotocopia de todos los apuntes de los alumnos de primer año. Y yo también vengo dando datos estadísticos de cuántos ingresantes tengo por carrera, ¿sí? Ingresantes reales a las materias de primer año. Bueno, si uno puede tener datos estadísticos, uno puede, en cierta manera, inferir, ¿sí?, cuántos libros de análisis matemático uno va a tener que sacar fotocopiadora el año que viene, ¿sí? Porque ya viene teniendo los datos históricos de los últimos años. Ya puedo hacer algo de estadística inferencial, ¿sí?, para el año que viene cuando necesito, ¿sí? Porque vuelco esa información y en cierta manera me sirve para pasar a la población completa y pensar el crecimiento a futuro. En el trabajo les pido algo de esto, que hagan, digamos, un poquito de estadística inferencial. Acá yo les puse esto que les preguntaba hoy, ¿por qué se equivocan las encuestas? ¿Sí? Lo que yo les decía, caemos en el margen de error. Normalmente la mayoría de las encuestadoras trabajan con un 5% de margen de error y lo aclaran, ¿sí? Aclaro que lo aclaran cuando dan sus datos, ¿sí? Ese margen de error es muchas veces la diferencia que estamos teniendo en las últimas elecciones, ¿sí? No es que tenemos mucha diferencia entre un y otro candidato, entran dentro de ese margen de error. Yo les puse también cuando ocurre algún imprevisto, ¿sí?, y cambia todo lo que habíamos hecho como estadística inferencial. Yo le dije, eso de que yo hice la encuesta 2 semanas antes y hubo un candidato que se mandó a una metida de pata
y realmente la estadística inferencial que yo hice cambió totalmente a la hora de las elecciones. Los votantes cambiaron totalmente su voto, ¿sí? Pasa mucho. Acá también tenía el hecho cuando la muestra escogida no es buena, ¿sí? Decía que en Buenos Aires pasa muchísimo que las encuestas que se hacen o los sondeos son telefónicos, creo que lo hablamos las primeras clases, ¿sí? El sondeo es telefónico y es a teléfonos fijos, aclaro, no es que lo hacen a teléfonos celulares, que uno podría decir en este momento puede llegar a mayor, digamos, población. Las encuestas telefónicas normalmente se hacen a teléfonos fijos. ¿Cuántos teléfonos fijos hay? ¿Sí? Cada vez hay menos teléfonos fijos, entonces estamos hablando de una muestra que es bastante sesgada, ¿sí? Una muestra que en cierta manera no es representativa de toda la población, ¿sí? Obviamente, si yo tengo una muestra sesgada, después cuando haga estadística inferencial, o sea, traspase los datos de mi muestra a la población general, voy a tener un alto margen de error. Si no es representativa de la población esa muestra con la cual estoy trabajando, ¿sí? Obviamente, esos son problemas que se dan a nivel de la encuesta. Fíjense, yo les decía, no son problemas de las matemáticas. No es que se equivocaron las matemáticas, sino que es cuando uno elige la muestra, cuando uno elige, digamos, la forma de tomar los datos, que no lo está tomando de manera correcta o cuando elige una muestra correcta. No se equivocan las matemáticas, yo siempre digo, la matemática no se equivoca nunca, lo que se equivoca todo por ahí son los encuestadores y la forma de realizar las encuestas. Fíjense ahí un ejemplito también esto de la muestra. Yo le puse que supongamos que estamos en una regional con un número muy elevado de alumnos y alumnos. Yo le puse ahí un ejemplo, 3.500, y queremos hacer un estudio estadístico sobre la altura de nuestros alumnos, ¿sí? Obviamente no puedo hacer pasar los 3.500 alumnos por delante, digamos, de una mesita que pongamos en algún lugar de la facultad y ponernos a medir a todos los alumnos. Obviamente no voy a poder trabajar con un dato tomado sobre la población completa. Normalmente voy a trabajar sobre una muestra, ¿sí? Yo les puse un método, sería pasar clase por clase e irlos midiendo a todos. Eso nos llevaría un tiempo bastante considerable, ¿sí? ¿Obtendría datos de forma exacta? Sí, los voy midiendo uno por uno, voy a tener datos de forma exacta. Obviamente es muy difícil que pueda conseguir los datos de toda la población, porque el día que pasé por un aula pueden haber faltado alumnos, ¿sí? Tendríamos que ir varios días para tener a toda la población completa, pasar lista e ir anotando la estatura, ¿sí?, de cada alumno, saber a cuál medía, a cuál no, ¿sí? Eso podría llevar un tiempo demasiado, digamos, largo y complejo para un estudio trabajar con la población completa. Si uno pudiera trabajar con la población completa, sería el caso ideal, ¿sí? Siempre decimos, uno podría obtener los datos de toda la población, ¿sí? Y una vez que tenemos todos esos datos, hacer un estudio de estadística descriptiva. Lo que nosotros decíamos, bueno, a ver, la altura es un dato continuo, podríamos decir que es un dato continuo. Entonces, empiezo a ver, digamos, a sacar media, moda, empiezo a agrupar en intervalos los datos, saco las frecuencias y demás. Otra posibilidad que nos consumiría mucho menos tiempo es pasar por las aulas y avisarles a los alumnos que cada uno anote su estatura en un papel, ¿sí? Eso es mucho más rápido, ¿estamos de acuerdo?, que medir a cada alumno. Obviamente vamos a tener un estudio estadístico, ¿sí? Obviamente que los datos van a ser mucho menos fiables. ¿Cuántos alumnos saben cuánto miden? Es muy probable que me pongan una altura más o menos, la última que se acuerdan, la última vez que fueron y se midieron y demás. Acá lo que ya tengo es un problema con los datos de entrada, ¿sí? Los datos estadísticos no van a ser tan exactos, ¿sí? Cuando uno escribe su estatura, digamos, va a ser según lo que se calcula, según, como les decía, la última vez que fue al médico y lo midió, o si no, según la estimación que uno tiene de su estatura, lo cual ya estamos hablando de un dato que deja de ser exacto y empieza a ser un dato estimado. Si yo no tengo buenos datos, no voy a tener buenos resultados estadísticos. Consumió menos tiempo, pero normalmente me va a llevar a un estudio estadístico
con datos poco exactos, ¿sí? Otra posibilidad sería hacer una muestra, ¿sí? Es decir, no voy a tomar la medida de todos, voy a tomar una medida, por ejemplo, en este caso llegó 50 personas, ¿sí? 50 alumnos cuando entren en la facultad, que estén bien predispuestos y demás, bueno, tomo su estatura. Ese me serviría para hacer un estudio descriptivo sobre la estatura, y bueno, primero hago el estudio sobre esos 50 que medí, y luego hago estadística inferencial para pasar esos datos obtenidos a la población completa, ¿sí? Traspasar, en cierta forma, generalizar los datos obtenidos a la población completa. Acá, por ejemplo, lo que deberíamos tener en claro es que mientras mayor sea mi muestra, ¿sí?, más trabajo me va a dar medir. Obviamente no es lo mismo medir a 50 personas que medir a 100 personas, pero mientras mayor sea mi muestra, más nivel de certeza voy a tener, ¿sí? Obviamente la elección de la muestra debería ser de manera que sea lo suficientemente estratificada, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber, estoy haciendo un estudio sobre la altura de mis alumnos en general en la regional, no debería tomar, digamos, únicamente a 50 alumnos de primer año, porque uno asume, no es una muestra descriptiva de mi población completa, ¿sí? ¿Por qué no debería tomarlo? Como le digo, bueno, porque yo no tengo únicamente alumnos en primer año, yo tengo alumnos en diferentes edades en la facultad, digamos, y que obviamente a partir de esas diferentes edades pueden tener diferentes alturas. ¿De qué forma elegirían la muestra? ¿Cómo la elegirían? Sí, ¿como cuál? Acá me dicen, en cierta manera, que la muestra tenga ciertas características que sean representativas de la población. Me dice, por ejemplo, que no sean todos ingresantes en primer año, ¿sí? Sí, estamos de acuerdo. Ahí lo que uno debería saber, al menos, tener un dato de cuántos, si es de la altura, uno podría decir no tanto si es ingresante o no es ingresante, sino yo a lo mejor debería saber qué porcentaje de mis alumnos tienen entre 17 y 19 años, y elegir dentro de la muestra eso, qué porcentaje está entre 20 y saber cuál es el mínimo y cuál es el máximo de edad de mis alumnos cursantes. Mínimo yo puse 17, podría ser menor, lo digo claro eso, pero uno debería en cierta manera saber qué porcentaje de alumnos tengo en cada una de estas franjas etarias, ¿sí? Y digamos en cierta forma respetar esa proporción en mi muestra, ¿sí? Por ejemplo, si el 20% de mis alumnos tienen entre 17 y 19 años, bueno, el 20% de 50 debería, o sea, 10 alumnos deberían tener entre 17 y 19. Exacto, exacto. Las alturas varían entre mujer y varón, entonces también acá saber qué porcentaje es mujer y qué porcentaje es varón dentro de cada una de las franjas etarias. Esa sería una forma de tener una muestra bien estratificada, ¿sí? Yo ahí lo que obtengo es una muestra estratificada que están bien representados los estratos, ¿sí?, con respecto a la variable de estudio. Yo puse más que nada la edad porque asumo que la edad y el sexo son dos variables que cuentan en el tema de la altura, ¿sí? Porque estamos queriendo medir la altura, ¿sí? Cuando sabés tamaño de la población, pero no tenés datos de cómo se hace. Cuando no tenés datos respecto de las características, claro. ¿sí? Bueno, en este caso, suponiendo que yo supiera la cantidad, pero no tengo manera de saber las franjas etarias. Ahí elegimos una muestra al azar, pero que debería ser lo más azarosa posible, claro. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Como le decía, bueno, me pararé en el hall de la facultad en diferentes horarios, 2 de la tarde, 7 de la tarde, que uno podría decir son los horarios de ingreso de los alumnos, cosa de no captar todos los que entran exactamente en el mismo horario, ¿sí? Y eso es lo que llamamos muestra al azar, ¿sí? Trabajamos con una muestra al azar cuando no sabemos esa proporción, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, con esto terminaríamos los contenidos teóricos de la materia, ¿sí? Teórico-prácticos, podríamos decir, y demás. Con esto estaríamos terminando todo lo que era mi intención que entendieran,
no sé hasta qué punto lo logré, y que aprendieran, digamos, en este curso de álgebra, ¿sí? Álgebra y estadística. Estos son los contenidos que se van a estar evaluando en esta última unidad, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes recién se reencuentran con las matemáticas después de la secundaria y demás, por eso yo le había puesto, bueno, espero que hayan tenido un buen reencuentro. A muchos los hice recordar de nuevo cómo se sumaba, se restaba, números positivos, números negativos, sacar el promedio, sacar la media, ¿sí? A lo mejor muchos no habían visto nada de estadística y se tuvieron que poner al día con las estadísticas. Estoy seguro que todos la parte de álgebra sí la habían visto en la secundaria, porque no dimos contenidos más allá de los que vieron en su secundaria, ¿sí? Los fundamentos básicos de las estadísticas que vimos, obviamente falta muchísimo de estadística, pero la idea era darles algo de estadística básica que les sirva para la materia y que también les sirva si en su proyecto final de carrera quieren trabajar con estadística. Ha habido un par de proyectos acá de la Tecnicatura, de trabajos finales de la Tecnicatura que trabajaron con datos estadísticos, o sea, para hacer algún tipo de estudio posterior, pero tuvieron que recabar información, hacer un análisis estadístico, hacer gráficos y demás. Bueno, la idea era darle los fundamentos para que eso lo puedan trabajar el día de mañana, también en su trabajo final, digamos, de la Tecnicatura, que les sirva como base y demás. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo muy claro? Sí, Marce, quedó. Yo estadística por lo menos nunca había visto, así que me gustó, estuvo bueno. Y matemática, volver a empezar a recordar las cosas, que nunca me había gustado, pero bueno. Pero bueno, no, todo bien explicado, se entendió todo muy bien. Bueno, muchas gracias. Como les dije, la idea era que se reencontraran con conocimientos perdidos, ¿sí? Algunos se reencontraron con conocimientos perdidos. La parte de estadística puede llegar a ser bastante nueva. Es una parte muy interesante de las matemáticas. Yo siempre digo, por ahí me quedo con las ganas de darle más, pero no es la finalidad de la materia, claro. La idea era darle los principios básicos. Estadística es muy interesante para ver, y como les digo, muchas veces después lo han utilizado en los trabajos finales y demás, porque sirve como base muchas veces para hacer el análisis, la estadística descriptiva que uno hace de datos históricos y demás, sirve después para poder plantear, mejorar ciertas situaciones. Si uno dice, por ejemplo, hace un estudio estadístico y ve que el nivel de ingresantes en cierta carrera viene cayendo, ¿sí? Y uno puede plantear políticas a nivel facultad y demás para mejorar esos datos, ¿sí? O puede, en cierta manera, estudiar las razones por las cuales una carrera viene, pero primero se hace un análisis de los datos y ese análisis es estadística descriptiva, ¿sí? O puede descubrir, por ejemplo, a partir de hacer un análisis estadístico, cuáles son las materias. En nuestro caso se han hecho muchos análisis estadísticos para el sistema de tutorías, ¿sí? Uno a partir del análisis estadístico puede deducir y ver cuáles son las materias en las cuales los alumnos tienen más dificultades, ¿sí? Aquellas en las que los alumnos tienen más nivel, digamos, de exámenes reprobados, y a partir de eso, claro, por eso le digo, por ahí sirve para hacer un trabajo final y demás, bueno, hacer un planteo de tutorías y demás, pero no fundamentado en la nada, ¿sí? Me parece que hay que hacer tutorías de tal materia. No, uno puede plantear esto fundamentado en un estudio estadístico, ¿sí? No es plantearlo porque sí nomás, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, los alumnos, los centros de estudiantes, cuando plantean el hecho, la necesidad de un nuevo llamado a exámenes, ¿sí? Que se da en muchas de nuestras regionales y demás, uno dice, bueno, pero primero estudiemos estadísticamente lo que cómo se viene dando, cómo es, cuántos alumnos se presentan en cada llamado, cuántos alumnos se anotan y no rinden, porque pensemos, nosotros tenemos facultades regionales en las cuales no se penaliza la ausencia y tenemos un alto porcentaje de alumnos que se anotan a rendir y que después no rinden las materias, ¿sí? Y que también es un estadístico, porque si por ejemplo uno tiene que reservar las aulas en función de los inscriptos y uno reservó un aula para 20
para una materia y realmente después lo que termina rindiendo son 10. ¿Sí? Y hasta podríamos decir, tenemos un uso ineficiente de los recursos, ¿sí? Ocupamos un aula que al final la mitad de los alumnos no se presenta y demás. ¿Hasta qué punto nos sirven estas estadísticas? Como decíamos, bueno, a ver, ¿es necesario otro llamado? ¿En qué fechas los alumnos rinden más? ¿En qué fecha, en cierta manera, mejora su performance en los exámenes? Así como lo estoy planteando para esto, lo puedo plantear para cualquier situación de nuestras regionales, ¿sí? Pensemos el hecho, por ejemplo, de si tenemos no docentes, bueno, esto que estamos haciendo ahora, la cantidad de no docentes que están haciendo su tecnicatura, cómo eso mejora, de cierta manera, su trabajo en las diferentes áreas en las regionales, plantear algún tipo de incentivos, ¿sí? Cómo hacer para que todos los docentes se acerquen a cursar las tecnicaturas y demás. Pero digo, plantearlo a partir de hacer un análisis estadístico. Fíjate que todos los alumnos, todos los docentes que estuvieron haciendo esto tienen un mejor rendimiento laboral, o los puedo hacer trabajar en diferentes áreas. Cuando un docente trabaja, no hay digamos, cuando un docente está enfermo, no hay el problema de el no docente irreemplazable, porque yo digo, nadie debería ser irreemplazable en su trabajo. Si alguien se enferma, que otra persona pueda hacer, digamos, y pueda hacer bien el trabajo, ¿sí? Eso muchas veces lo dan, esto de capacitarse, formarse en cierta manera y estar capacitado para estar trabajando en diferentes áreas. Bueno, plantear algo así, pero plantearlo con datos para atrás. Digo, no es lo mismo plantear cuestiones si uno no tiene un análisis estadístico que lo soporte y que sustente ciertas cuestiones, ¿sí? Así que espero que les sirva para eso. Como les digo, por ahí es la idea de la materia, darle las bases, como las otras también, para después su trabajo final, digamos, dentro de la tecnicatura. Muchos van a trabajar con otras áreas y demás, pero bueno, a los que necesiten parte de estadística, parte de matemática, esto le daría en cierta manera esas bases. Así que bueno, con esto estamos terminando, como les dije, los contenidos, con esto terminamos todo. La idea era, si alguno tiene algún planteo, algo con respecto al trabajo, si ya definieron la variable a estudiar, si ya saben de dónde van a tomar los datos, cómo los van a tomar, si me lo quieren plantear, nos tomamos ahora ese tiempo. ¿Alguno tiene alguna pregunta de este tema? ¿No? La mayoría ya tienen en la mente que van a trabajar. A mí me asustan los tiempos, aclaro, ¿sí? A ustedes no, pero a mí sí. Bueno, acá de Santa Fe me van a preguntar algo, aclaro, ¿sí? No, dice que los datos que vos diste son 961. Ajá. Pide cuartiles y percentiles. Lo hacemos siguiendo el mismo criterio de la evaluación. Exacto, sí. Dice, si la empresa a partir de otros datos estadísticos conoce el 65% de las solicitudes que realizan las empresas son de entre 25 y 24 años. Las solicitudes se corresponden con las personas entrevistadas. Ahí me fijo directamente en... Exacto. O sea, si el porcentaje que vos tenés, digamos, de eso. Según la frecuencia relativa que vos tenés, exacto, están dentro de ese... Sí. No era necesario hacerlo por franja. No, porque tenías edades, exacto, sí. Y después dice que esta es la que más me costó. Si la consultora desea emplear 5 psicólogas para las entrevistas que correspondan a las franjas etarias de los entrevistados, ¿de qué deberían ser las psicólogas? No entiendo la pregunta. Claro, acá te dice que supuestamente la empresa quiere contratar 5 psicólogas, no más de 5, pero que se correspondan con las franjas etarias de los entrevistados. Con lo cual, vos ahí sí deberías, en cierta manera, hacer intervalo, 5, porque está diciendo 5, y ver, en cierta manera, a ver si necesitas... Exacto, sí. Y los intervalos deberían de tener, si era más o menos como lo había encarado.
deberían de tener el mismo porcentaje de personas cada uno, o sea, como lo trabajamos en la Sí, cualitativa, sí, ¿no? Podemos salir- exacto. De esa forma vos terminarías con una psicóloga entre tal edad, o sea, las 5 psicólogas dentro de 5 franjas etarias. O sea, podemos utilizar la fórmula de intervalos. Sí, 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 sí. Y tengo otra pregunta. Ah, no hay problema. Antes de venir a preguntarte, leí No, está bien, está un bien. montón de cosas en el medio, me leí el último apunte y dije, no, bueno, le voy a preguntar porque si no. Bueno, lo mismo para nuestras variables, usamos cuartiles de decir los Sí. perfiles, ¿está bien? Y yo tengo pensado hacer, creo que te he recomendado, las notas de los ingresantes de mecatrónica. Notas o en matemática o física, voy a tratar de que no sea aprobado o desaprobado porque quería trabajar un poquito más y me parece Numérica. más útil si la uso numérica. Capaz no uso de una sola. Son 120 normalmente los ingresantes, no es un poquito bastante. No. Fíjate que conscientemente vos ya podés hacer percentiles. Te van a quedar chiquitas, pero lo podés hacer. Claro. Sí, claro. sí. Y después yo había definido mi variable, que lo teníamos en un lugar. Acá. Puede ser que la variable sea nota de los alumnos en TSM, o sea, la Tecnicatura Superior en Mecatrónica, y a partir de eso, cuál es la cantidad de ingresantes del total. O sea, vos lo que querés sacar es después, a partir de la nota obtenida en la materia del ingreso, cuántos serían realmente los ingresantes que tendrías. Sí, o sea, esa sería tu estadística inferencial, a partir de tu estadística descriptiva. La población completa. ¿Vos tenés la población completa? 120 por año, aproximadamente. Pero lo que te quiero decir es que cuando vos deducís a partir de la nota cuántos van a ingresar el año que viene, en cierta manera estás haciendo una deducción, ¿se entiende? Sí, así que estás haciendo, sí, lo podés trabajar. O sea, ahí tu variable de estudio va a ser la nota obtenida en matemáticas o en física, en cualquiera de las dos, exacto, del ingresante a la carrera, ¿sí? Eso sería. Claro, porque yo quería para poder abarcar un poco más de todo lo que veníamos trabajando, por ejemplo, algo que dijiste hoy que yo lo había pensado es el tema de aulas. Nosotros una vez que se inscriben, ya a partir de ahí vamos a hacer la reserva para todo el año. Y claro, exacto. Según lo que vienen ingresando en relación a los que se inscriben, podemos sacar más o menos, exacto. Vos podés hacer todo eso. Sí. Estamos. Eso es todo para mí. Estamos. No sé si algún otro tienen. Acá una de sus compañeras acá en Santa Fe me estaba comentando que va a trabajar con las notas obtenidas por los ingresantes en la carrera en una de las carreras de tecnicatura que se dicta acá, las notas obtenidas, o sea, su variable en estudio va a ser la nota obtenida en los cursos de ingreso, ¿sí? Que son 2 materias, matemática y física, ¿sí? Entonces, a partir de eso, digamos, ella ya también puede hacer algo de lo que hablábamos de pensar variables de decisión a futuro, como por ejemplo, ya hacer la reserva de aulas para el año siguiente para las materias de primer año, porque según la nota que se sacan en el ingreso, o ingresan o no ingresan, ¿sí? Uno podría decir, esas cuestiones puede sacar el dato si el alumno ingresa o no ingresa, entonces a partir de eso uno en cierta manera puede deducir cuántas aulas va a necesitar para el año que viene, para ese que sería primer año de la carrera y demás. Esa es la variable, digamos, que bueno, como tiene acceso por ahí a ese dato, va a trabajar sobre la población completa porque puede acceder a los resultados de todos los alumnos, digamos, del ingreso en esa carrera, ¿sí? Ella me decía, finalmente se vuelca normalmente como una variable cualitativa, porque se termina volcando el aprobado o el reprobado, pero la va a trabajar como variable numérica, digamos, porque los docentes realmente ponen una nota numérica, más allá de que después finalmente el alumno queda aprobado o reprobado en esa materia de ingreso. Por ahí la variable numérica es más fácil de trabajar para vos también, o sea, porque podés sacar todas las medidas que estuvimos viendo, las podés sacar en la variable. Cuando la variable es aprobado o reprobado, digamos, vos podrás sacar la moda, digamos, pero muchas, digamos, promedio, por ejemplo, no lo vas a poder sacar y esas cuestiones. Pensaba hacerlo así, pensaba hacerlo para las preguntas comunes al punto 1, hacerlo con la variable numérica. Y después sí, transformarlo a variables o reprobado. Porque necesito saber si tienen las otras. Obviamente. Eso quién ingresó. Sí. Debe tener 120 aprobados o reprobados, nada más que eso. Y eso Exacto. voy a trabajar con el
con el resto de las preguntas. Perfecto. Sí, sí, está perfecto. Sí, vos marcás ahí, porque viste, por ahí cada tecnicatura y demás maneja distinto, vos vas a tener que indicarme, yo no me acuerdo si 60% por arriba es aprobado o cómo lo trabaja. Claro, por eso. Ajá, exacto. Sí, sí. Bueno, como yo tengo acceso a todo, lo voy a poner como está. Claro. Podría también transformarlo. Sí, sí. Eso sé como 60 para que no, pero prefiero transformarlo como Estamos, claro, porque por eso te digo, y ahí por ahí, bueno, el 6 es el aprobado, que en el otro docente es el 60, digamos, y pasa así. Sí, estamos. Era más que nada un consulta No, para ir a... estamos. ¿Algún otro ya tiene variable definida que va a trabajar y demás? ¿O están viendo, están recolectando? Venado Tuerto ya me hace con la cabeza no, así que ya... Estamos viendo todavía. Estamos. Aclaro, yo no sé, ahí en Venado Tuerto me habían dicho que tenían gente de alumnado, ¿sí? Alumnado por ahí tiene buen y lindo acceso a los datos, ¿sí? O sea, claro que ahí se pueden hacer muchas estadísticas porque acceden a datos fehacientes, digamos, a los datos reales pueden llegar a tener acceso, ¿sí? En un momento una de las cohortes que tuvo, lo que había hecho es un análisis comparativo, como les digo, de los diferentes llamados a exámenes con la cantidad de inscriptos, aprobados y reprobados por examen. Así únicamente lo había trabajado, digamos, ahí había trabajado los últimos 2 años y a partir de eso, en cierta manera, había sacado, bueno, a ver, cantidad de inscriptos, cantidad de aprobados, reprobados y ausentes, únicamente a ese nivel, digamos, sacándolo, pero, digamos, le servía para, en cierta forma, plantear, uno puede plantear hasta como regional, como cada una de las regionales que somos autónomas, una mejor organización del calendario académico para el año siguiente, ¿sí? Uno por ahí detecta desde los sectores esto, que hay llamados que uno podría decir, están medio al cohete, ¿sí? No, está mal decirlo, pero hay veces que hay llamados que tienen muy poco uso por los alumnos, porque los alumnos están cursando, porque están con los parciales de las materias y demás, entonces uno se da cuenta de eso y a lo mejor sacar un llamado y ponerlo en otra fecha en donde uno ve que sí, realmente la mayoría de los alumnos rinden. O no suspender las clases. Creo que Venado Tuerto yo tenía un muy lindo esquema de exámenes. Díganme si me acuerdo, Venado Tuerto tenía una propuesta que acá se rechazó, que era llamado escalonado de mayo y de septiembre. Yo creo que cuando los fui a visitar a Venado Tuerto vi eso, que a mí también ¿Venado Tuerto tiene llamado intermedio escalonado? ¿Puede ser? ¿O Avellaneda? Porque yo he ido... No sé. O Avellaneda, no me acuerdo, porque fui a varias regionales y me las mezclo. Yo fui a Córdoba, fui a Avellaneda y fui a Venado Tuerto. Alguna de ellas, me parece que Avellaneda, que no tengo... tiene llamado intermedio escalonado. ¿Qué significa? Que durante mayo, el primer lunes, la segunda semana el martes, la tercera semana es el miércoles, la cuarta semana es el jueves. No, Venado no. ¿No? Entonces Avellaneda. Sí, para me acordar que era una de las regionales que yo visité. Que estaba interesante en el sentido de que acá o en algunas regionales, en esos llamados intermedios, se suspende el dictado de clases durante toda la semana y en esos llamados intermedios realmente hay muy poco alumno que rinde y tener la suspensión de clases y demás, ¿sí? Y me decían, entonces era en Avellaneda, que con ese llamado escalonado habían mejorado mucho el rendimiento de los alumnos en ese llamado, ¿sí? O sea, se tomaba un día a la semana durante todo mayo, un día a la semana durante todo septiembre. Porque decían que no puedes rendir más de una materia en una semana. Sí, yo no creo que puedas rendir más de una materia cuando estás cursando, pero bueno, sí. Sí, cuando estás cursando esos llamados intermedios son un poquitito complicados. Pero bueno, cualquier cosa me consultan, me preguntan, ¿sí? Cuando tengan alguna idea de qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren estudiar, ¿sí? La gente, no sé si tengo este año mucha gente, como les dije, de mantenimiento. La gente de mantenimiento a mí acá, por ejemplo, ha hecho estudio, como les decía, de la cantidad de papel que se coloca en el baño, ¿sí? Ellos lo tenían en tablitas Excel, porque lo tenían a los datos de cuánto se coloca en cada uno de los baños. Habían hecho un análisis
con baños de varones y baños de mujeres, ¿sí? Esto de ver los meses que se utilizan más, los meses que se utiliza menos papel. Y bueno, y a partir de eso ellos también habían visto que había una buena forma de planificar las compras, ¿sí? De no hacer la compra, digamos, uno podría decir cuando me estoy quedando sin para reponer en los baños, sino se podría hacer una planificación, digamos, a principio del año o en cada semestre, planificar las compras para tener la provisión de papel, para tener en ese momento habían hecho provisión de papel, de jabón y demás la gente de mantenimiento. Después otro año también acá hizo el tema de las luces, también había hecho un análisis la gente de mantenimiento de la cantidad de luces que se cambiaban por mes. Ellos lo tenían registrado también en papel, me decían, algunos lo tenían en algunas computadoras y demás, en planillitas, pero tener esto de, bueno, saber cuántas luces se van cambiando por mes, como para tener stock, digo, bueno, se quemó un foco de tal tipo, saber de cuáles son los tipos que existen en las diferentes regionales, digamos, las diferentes áreas de la regional, y poder tener un stock, y como decía, planificar las compras también puede servir, tomar estas estadísticas. Después, otro estudio que hicieron un año, creo que se los dije, también es el uso de las resmas de papel en las áreas administrativas, ¿sí? Y es más, creo que a partir de eso después surgió una propuesta a nivel de proyecto, digamos, en el trabajo final de la carrera, de tener alguna posibilidad de hacer reciclado de papel, por la cantidad de papel que se maneja en nuestras regionales, ¿sí? Y esto de desecho de papel y demás, de pensar, digamos, a partir de eso hacer y trabajar el reciclado de papel en alguno de los proyectos que había para poder, digamos, en cierta manera manejarnos de manera sustentable, ¿sí? Con ese recurso limitado. Bueno, pero hubo bastantes trabajos interesantes a partir, como les digo, de los datos que puedan obtener. Muchos que trabajan en ciertas áreas y en ciertas cátedras y departamentos trabajaron con los datos de esos departamentos también. ¿Sí? Profesora. Sí. Nosotros habíamos visto la posibilidad de trabajar sobre la parte de préstamos de libros en la biblioteca, es decir, donde la población sería el universo, digamos, de los préstamos, por ejemplo, durante un mes. Ajá. Y de ahí la variable sería buscar el área que más libros se prestan, por ejemplo, sea matemática, física o específicamente ya alguna de las materias de las carreras. Trabajaríamos con eso. Claro, ustedes no solamente, o sea, sabrían qué libros se prestan, o sea, más que nada lo que quieren, la variable que van a ir estudiando es de a qué área pertenece el libro que se presta, para después poder obtener cuál es el área, o sea, de los préstamos lo que les interesa, la variable en estudio sería a qué área del saber, sea física, química, matemática, pertenece ese libro prestado, ¿sí? Exacto. Y ahí trabajaríamos, digamos, ya con la parte técnica, digamos, de lo que son los libros, con el CDU propio, digamos, de cada una de las áreas para poder tener los datos, digamos, específicos. Estamos. ¿No? Ustedes van a empezar a lo mejor con una variable que es cuantitativa, que es la cantidad de libros por área, pero después su variable se va a transformar en cualitativa, porque después lo que le interesa saber es a qué departamento o a qué área pertenece ese libro más prestado, ¿sí? O los libros, si no es uno solo, más prestados, a qué áreas pertenecen, ¿sí? Correcto. Primero los van a contar, digo, va a empezar siendo cuantitativa porque van a querer saber, doy un ejemplo, 10 libros del área de física, 20 de química, 50 de matemática y demás. O sea, va a empezar siendo algo para contar, pero después que ustedes obtengan cuáles son las áreas que tienen libros más prestados, se van a volcar más que nada al estudio de esas áreas, por lo que entiendo. Exacto, sí. Me parece perfecto. Y la media, por ejemplo, o la moda, por ejemplo, podría llegar a ser el libro más prestado o el autor más prestado. El autor más prestado, ¿sí? Sí. O el libro del área más prestada, también si quieren dejarlo bien global, ¿sí? Uh-huh. O sea, dentro del área que tiene más préstamos, sacar de esa área cuál es el libro que es más prestado. ¿Se entiende? Claro. Eso por autor sería ya ahí.
Sí, ahí por autor lo pueden sacar. Bien. Sí, eso va también en cuánto acceso tienen a los datos. Tienen acceso a ese desglose de saber de qué autor es, qué libro, qué autor, ¿sí? Sí, ¿Pueden sí, acceder a eso? ¿Sí? Bueno. Sí, eso lo tenemos. Una segunda pregunta que quizás al principio de clase usted lo dijo, es el primer examen, no tenemos la nota nosotros del... No, el trabajo práctico 1 les dije que estuve subiendo, pero todavía me están faltando unos cuantos grupos. Ah, bueno, listo, Les subía muy pocos grupos, espero terminar mañana a la noche bien tarde, o sea, jueves a la mañana cuando se levanten van a tener la nota todos los grupos ya del trabajo práctico. ¿Sí? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, otro grupo que necesite saber algo? ¿Estamos? Sí, Marce, nosotros te queremos agradecer porque la verdad que es muy valorable lo que hiciste, porque para mí es muy difícil dar clases así a la distancia y más de álgebra, estadística, que uno tiene números y cosas. La verdad que es muy valorable de tu parte todo lo que hiciste y como... Que por ahí pregunta algo y nadie contesta. Sí, también, eso es feo para el profe que uno conteste y uno por ahí, por miedo a equivocarse, no quiere hablar Pero no, la verdad que muy buen trabajo hiciste. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a todos. Como les dije, espero que no haya sido tan sufrido. Sí, yo sé que por ahí cuesta, pero bueno, que no haya sido tan sufrido el álgebra y la estadística para todos y que algo saquen de ganancia. Al menos cuando ustedes van, yo les digo, si ustedes cuando van en el colectivo ya van sacando el promedio de los gastos de la semana, yo ya me siento satisfecha, ¿sí? ¿Cuánto gasté en promedio por semana en colectivo, de la SUBE y demás? Bueno, ya estoy contenta si hacen algún tipo de análisis de ese tipo. Ya me siento satisfecha. Muchas gracias a todas las regionales. Yo, como les digo, sé que es árido, sí, sé que cuesta volver a las matemáticas y demás, pero bueno, son contenidos básicos que yo les digo tienen que estar en cualquier tecnicatura, se los van a pedir, son los contenidos necesarios para cualquiera de ustedes y espero que al menos lo usen un poquitito, aunque sea, como les digo, en la vida diaria y si les sirve para su trabajo final, mucho mejor todavía. ¿Sí? Muchas gracias a todos y no es que nos dejamos nos dejamos de ver así a la distancia. Vamos a seguir en contacto porque, como les dije, dudas, consultas, todo, utilicen el foro, utilicen los foros de la materia. Por ahí si les insisto en el uso del foro, aclaro, yo entro continuamente al foro. El mail por ahí lo miré en el momento, estaba ocupada, no lo contesté porque estaba por salir a dar una clase, algo, y ya se me pasó, y ya tengo 20 mails más arriba, ¿sí? En cambio en el foro, yo siempre que entro, veo sus consultas y demás, por eso es que les insisto bastante con el uso del foro. Y a lo mejor la pregunta que ustedes tienen es la misma que tienen sus compañeros, entonces ahí cuando yo contesto, le saco la duda a otro, que a lo mejor no se animó a hacer la pregunta o no sabía cómo hacerla, o cuando leyó la pregunta a ustedes dije, viste, es lo mismo que yo me preguntaba, ¿sí? Así que por eso les digo, no tengan miedo, no hay problemas en que se equivoquen en el foro está para eso, para que me pregunten todas las dudas que ustedes tengan. Vamos a seguir en contacto en el foro, ¿sí? Hasta la fecha de entrega del trabajo práctico y después también, porque como les dije, voy a dejar abiertas las evaluaciones para aquellos que no las hicieron, así que me van consultando todo por el foro. Yo sé que por ahí les cuesta un poquito, pero les recalco eso, el foro para mí es algo que queda de forma permanente, ¿sí? Lo que está en el foro queda, yo lo sigo viendo y demás. El mail, en mi caso recibo mucho correo, entonces por ahí vi un mail, no lo contesté en el momento y después hay 50 mails más que son más urgentes y que taparon eso que ustedes me habían preguntado por mail. Así que bueno, por eso les insisto tanto que utilicen el foro. Bueno, con esto yo los libero, si no tienen más preguntas, no los quiero tener ahí sentaditos, si no hay más dudas, no hay más preguntas, con esto quedan liberados por hoy, ¿sí? Muy buen cuatrimestre, están a un cuatrimestre, si no me equivoco, de terminar, ¿sí? Mitad del año que viene ya deberían estar terminando el cursado, así que, bueno, buen estudio, que sigamos
haciendo nuestro mejor esfuerzo todo y que los vea cuando se reciban. Que no sé si vienen acá, algunas cohortes han venido a Santa Fe y hemos tenido alguna linda cena y nos conocimos en persona cuando nos veíamos a través de la cámara. No sé si ahora se sigue haciendo, si siguen viniendo, ¿sí? Un año me acuerdo de haber tenido a los alumnos acá. Así que bueno, espero poder conocerlos, al menos personalmente. Ojalá sea así. Ustedes están más cerca, Paraná. Ustedes se tienen que cruzar y ya están. Ustedes están cerquita, Paraná. Estamos. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, yo los libero, como les dije. Si no hay más preguntas, lo que tengan preguntas yo me quedo, ¿sí? Chao, Marta, gracias. Hasta luego. Chao, Adiós. hasta luego. Un gusto, profe.